Buenas tardes, muchas gracias a la Escuela de Ingeniería Topográfica de la UCR por extendernos esta invitación. Nosotros pertenecemos al grupo ICE, al Departamento de Ingeniería y Construcción y trabajamos en el área de topografía. La presentación va a estar a cargo de mi persona, mi nombre es Oscar Láscares y me va a acompañar también mi compañero Daniel Salgado. Ambos somos ingenieros topógrafos y trabajamos en la misma área, el área de topografía. Queremos compartirle la charla que nosotros nombramos como combinación de técnicas topográficas para trabajos de ingeniería. Elegimos esta charla porque nosotros consideramos que es un tema bastante importante, ya que muchas veces para resolver los problemas que se presentan en la ingeniería no solamente se pueden hacer con una técnica, sino que en la mayoría de los casos tenemos que hacer una combinación de las diferentes técnicas que nosotros tenemos y queremos compartirles el caso de estudio que nosotros desarrollamos en el canal para la reducción de inundaciones en San Rafael de Guatuso. En este caso, nosotros a nivel del ICE nos tocó hacer los estudios preliminares. Esos estudios preliminares incluyen la parte topográfica, la parte hidrológica, la parte hidráulica. Se hizo el diseño del canal, el diseño de un dique y posteriormente se hizo la construcción. Nosotros en esta charla nos vamos a enfocar en la parte topográfica, que es en la que nosotros trabajamos, y les vamos a mostrar un poco del proceso constructivo que se llevó a cabo mediante un video que conseguimos para la final de la presentación. La ubicación del proyecto está en San Rafael de Guatuso, esto es en el norte de Costa Rica. El problema que ellos estaban teniendo es que tenían un mal manejo de las aguas pluviales y además tenían la colindancia con un río, el río Frío, ¿verdad? Que es bastante caudaloso, es un río de llanura que en las épocas como las que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De mucha lluvia, se presentan problemas de inundaciones. Esta es parte de las noticias que salieron en este momento, en donde se logra ver que es un tema real, ¿verdad? Que afectaba a la comunidad, como está pasando ahorita en la zona sur, ¿verdad? Y en este caso se estaba dando en la zona de Guatuso. Específicamente dentro del proceso topográfico, nosotros lo seccionamos de la siguiente manera. Nosotros colocamos unos puntos GNSS en modalidad postproceso. Colocamos unos puntos de control con la técnica VRS, hicimos un levantamiento LIDAR con un vehículo que tenemos, hicimos un levantamiento de secciones con topografía convencional, con estación total, además hicimos un levantamiento batimétrico con una ecosonda multiaz y posteriormente se realizó el análisis hidráulico y el diseño por parte de los grupos que esperan la información que nosotros entregamos. Okay, muy bien, Oscar. Para iniciar, como Oscar mencionaba en la filmina anterior, el primer paso que nosotros utilizamos para este proyecto es la aplicación de técnicas GNSS. ¿Y nosotros en qué o para qué la utilizamos? Bueno, nosotros lo utilizamos para construir una red, ¿verdad? Esta red, cuando yo menciono construir, estoy hablando de todo el proceso que lleva una red, que es diseñar, hacer una simulación, ir al sitio para ver los lugares más adecuados para construir los mojones, ¿verdad? Y posteriormente ya realizar la medición de la red, ¿verdad? Esto es un tema muy importante de planificación que cuando se hacen redes de este tipo, ¿verdad? Es importantísimo llevarlo a cabo, ¿verdad? Como les decía, esta red a nosotros nos sirvió como una base inicial para el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso de planificación del proyecto en general habíamos ya previsto que íbamos a utilizar diferentes tecnologías, que fue las que Oscar mencionó anteriormente, ¿verdad? Entonces sabemos que son tecnologías que tienen un alcance distinto, tienen precisiones distintas, sabemos que podemos obtener con una tecnología, que no podemos obtener con otra tecnología, que es muy importante también conocer los alcances de cada una de estas. Y pues decidimos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que lo más adecuado, lo más sensato, lo más inteligente era construir una red GNSS con puntos postprocesos para que esta nos sirviera como base del proyecto. Si ven acá, lo que está entre paréntesis dice requerimientos del proyecto para determinar precisiones. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que nosotros como ingenieros topógrafos tenemos que
desarrollar como una buena práctica el hablar con el cliente, ¿verdad? Acercarnos al cliente, acercarnos al profesional, ya sea hidráulico, geotécnico o los ingenieros civiles, para, ¿verdad?, cuestionarles y preguntarles para qué es esta información, ¿verdad? ¿Para qué van a utilizar esa topografía? ¿Para qué van a utilizar este modelo digital del terreno? Porque a partir de esto ya nosotros, ¿verdad?, podemos discernir qué técnica utilizar para, ¿verdad?, cumplir con los requerimientos del proyecto y del cliente. Es una parte muy, muy importante. El segundo punto, mismo sistema de referencia, ¿verdad? Que es lo que he estado conversando, que básicamente para nosotros es importantísimo contar con un mismo origen, ¿verdad? Que todas las tecnologías, todos los productos que vayamos a generar de esta N cantidad de tecnologías que se pueden utilizar, prácticamente tengan el mismo sistema de coordenadas y, bueno, como se dice, ¿verdad? Que hablen el mismo idioma todas entre ellas, ¿verdad? Además de esto, lo utilizamos para tres cosas, bueno, en realidad dos cosas que son sumamente importantes para todo este proceso. Número uno, para la corrección de los datos líder, es importantísimo este proceso. Número dos, para las secciones, que prácticamente es lo que he estado conversando como origen. Y número tres, como control de calidad, que es un control de calidad que nosotros realizamos en campo, ¿verdad? Es una información que nosotros le damos a los ingenieros que están en campo, levantando la información para que ellos... ahí dice que Olga Méndez Cerda levantó la mano. Bueno, Oscar, bueno, si hacen preguntas, bueno, no, al final era lo de las preguntas. Me equivoqué, Ok, perdón, no fue intencional. Entonces, el control de calidad, como les mencionaba, es que los compañeros en campo, ¿verdad? Que ellos tengan un control de calidad rápido, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? Sabemos que no siempre, en el mejor de los casos, sería, ¿verdad?, lo mejor que el ingeniero se lleve, ¿verdad?, una computadora en el campo, etcétera, y empiece a calcular, pero sabemos que no es lo más práctico. Entonces, de esta forma nosotros garantizamos que tanto el ingeniero tiene la seguridad de que todo está saliendo bien y también nosotros, y como el cliente y el proyecto en general, ¿verdad?, tenemos la certeza de que todo está saliendo bien en el momento, y si hay algo que no está saliendo bien, pues atenderlo en el momento, ¿verdad?, en campo, que es, ¿verdad?, ahí donde importa, ¿verdad?, y no tener que esperar 1 o 2 días para asegurar la información y darnos cuenta ya en oficina. Esta imagen que está acá es de las 24 estaciones de referencia que tiene el ICE, ¿verdad?, que básicamente, bueno, son administradas por el área de topografía y básicamente es la base fundamental de todos nuestros proyectos. En este caso nosotros, la red GNSS, básicamente es una red densificada de estas 24 estaciones de referencias que, por supuesto, están amarradas a las estaciones del IGN, ¿verdad?, dentro de todo el sistema de referencia oficial que es el CR-CIRGAS en este momento. Otra de las aplicaciones o técnicas que nosotros utilizamos para este proyecto es la técnica VRS, que es un acrónimo en inglés que significa Virtual Reference Station o estaciones de referencia virtual, que es una técnica que permite la corrección diferencial en tiempo real vía internet, ¿verdad? Esto tiene dos ventajas, ¿verdad?, principales. Nosotros esto lo utilizamos para puntos de control, para puntos de referenciar elementos, para levantamiento de detalle, ¿verdad?, para N cantidad de trabajos. Y tiene dos fuertes, ¿verdad?, dos ventajas de que potencializan su uso, ¿verdad? Número uno es que reduce los errores sistemáticos muy bien, ¿verdad?, de una muy buena manera, los modela y los reduce bastante bien. Y número dos, nos permite una mayor flexibilidad en lo que respecta a la distancia que tiene que haber entre la course y el rover, ¿verdad?, el punto nuevo. Que esto en las redes, ¿verdad?, que se hacían con RTK o esa modalidad de levantamiento, era una limitante, ¿verdad? Andaba entre los 15, 20 kilómetros máximo. Y este tipo de soluciones nos permite alejarnos 100, 120 kilómetros, siempre y cuando, ¿verdad?, el punto rover, el punto nuevo, el rover, esté dentro de la red, ¿verdad?, que sea un punto y que la corrección se vaya a interpolar, ¿verdad? Eso significa que tiene que estar dentro de la red y no extrapolar, ¿verdad? Ya fuera de la red la solución no es la mejor. Para que esto funcione, se requieren de estos 4, ¿verdad?, factores que tengo acá. Número uno, el centro de control, que digamos que en esta imagen lo representa esta computadora, que el centro de control es la cabeza principal, es la que va a procesar los datos crudos, es la que va a generar los modelos y es la que va a enviar los modelos, ¿verdad?, y la corrección al punto nuevo cuando éste lo está solicitando. Número dos, red celular, que es la forma en la que se va a comunicar, ¿verdad?, o el protocolo entry, ¿verdad?, que es otro tema de envío de información. Es importantísimo, ¿verdad?, porque la comunicación es por 4G, o sea que necesita de una comunicación vía, ¿verdad?, IP, que es Internet.
Número 3, red de estación de referencia, se necesita como mínimo 3 para que el algoritmo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Como fue diseñado, funcione de la mejor manera. Y por supuesto que rover, que en este caso pueden ser n cantidad de rover que estén conectados a la vez, perdón, y los cuales van a recibir la corrección diferencial vía internet. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con este tipo de metodologías? Bueno, que nos da una muy buena precisión. Estamos hablando de precisiones centimétricas de 1 a 2 centímetros, 3 centímetros, ¿verdad? Es muy, muy bueno. Por supuesto que tenemos que conocer, ¿verdad? Que cada tecnología, como yo les mencioné más, ¿verdad? Ahorita, hace unos minutos, conocer cuál es el alcance de cada tecnología, ¿verdad? Si nosotros andamos buscando milímetros, ¿verdad? Como la red que nosotros inicialmente construimos, bueno, pues vamos a utilizar una metodología en postproceso de unas 6-7 horas de medición, n cantidad de sesiones de medición para poder llegar a esa precisión, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos a realizar un control de calidad, vamos a georreferenciar elementos en donde requerimos una precisión centimétrica que puede rondar entre los números de centímetros, bueno, podemos optar por utilizar este tipo de solución. Entonces tenemos una muy buena precisión que logramos alcanzar en un poco tiempo, puede ser en un minuto, ¿verdad? Una vez que la antena GNSS tiene solución fija, ¿verdad? Ya inicializa, pues, y se conecta a internet, ya recibe la solución, ¿verdad? Y estamos hablando de que de eso se hace en segundos, ¿verdad? Entonces, en 1 o 2 minutos ya se tiene una muy buena precisión, lo que nos va a traer una disminución de los costos, ¿verdad? Innegablemente, cuando se hablan de proyectos de ingeniería, estamos hablando, ¿verdad?, de costos, ¿verdad? Siempre es así. Proyectos constructivos, se hablan de costos, proyectos de topografía para X, ¿verdad? Finalidad, se habla de costos, ¿verdad? Entonces, es una metodología que nos permite una reducción de costos, ¿verdad? Bastante importante, sin dejar de lado, ¿verdad? El tema de las precisiones. Entonces, aquí hay que, ¿verdad? Sopesar qué costo-beneficio, ¿verdad? Y esa es una herramienta que nos permite poder optimizar mucho los tiempos y, ¿verdad? Posteriormente, reducir los costos. Como dijo Oscar, ¿verdad? Al inicio, nosotros la solución VRS la utilizamos en este proyecto específicamente para puntos de control que utilizamos para, valga la redundancia, hacer un control de la calidad de la nube de puntos de LIDAR que posteriormente levantamos, ¿verdad? Nosotros, a través de la experiencia que tenemos, ¿verdad? Ya tenemos 8 o 9 años de estar realizando proyectos con el vehículo LIDAR, y nos dimos cuenta, ¿verdad? A través de toda la experiencia y de metidas de patas que tuvimos al inicio, ¿verdad? Por supuesto, que lo más sencillo era, ¿verdad? Marcar bastante bien con spray, porque el equipo tiene unas cámaras fotográficas y ahí podemos identificarlo. Y una parte muy importante es utilizar cinta reflectiva, ¿verdad? Para esos puntos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en la nube de puntos, al utilizar, ¿verdad? Una coloración específica, la cinta reflectiva, la pintura reflectiva se ve, ¿verdad? Brilla un montón. Entonces es muy sencillo en la nube de puntos ir ¿verdad? al lugar donde se levantó con GPS, con el punto de control, y así realizar este control de calidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, para este proyecto lo utilizamos para el control de calidad de la nube de puntos obtenida del carro LIDAR. Bueno, con el carro LIDAR, esta es una tecnología que integra varias, ¿verdad? Tecnologías, valga la redundancia, como cuáles. Bueno, tiene 2 cañones láser que levanta 360.000 pulsos por segundo cada uno. Tiene una antena GNSS de doble frecuencia, tiene un sistema inercial que va a permitir la corrección del movimiento que va teniendo el carro, que son los 3, ¿verdad? Comunes que ya se conocen, que es el cabeceo, el giro y el aleteo. Y también tiene 7 cámaras fotográficas. Entonces, bueno, todo eso integrado, ¿verdad? Todo eso procesado, tiene como resultado una nube de puntos con millones de puntos georreferenciada con una precisión, ¿verdad? Que es bastante buena, ya más adelante les vamos a hablar, y que la podemos utilizar para N cantidad de cosas, ¿verdad? En este caso nosotros lo utilizamos en este proyecto para la obtención y la generación de los modelos digitales de terreno y también para el levantamiento de los detalles que el cliente nos había indicado al inicio del proyecto, ¿verdad? En la identificación de requerimientos, el cliente nos dijo, bueno, yo necesito que, ¿verdad? Levanten
linderos, las líneas de propiedad, que levantemos postes, tragantes, señales de tránsito. Entonces toda esa información está capturada en el carro y a través de eso es que ya iniciamos el proceso de obtención de la información y, ¿verdad?, luego ya la generación de los planos. Como les mencionaba, este es un gráfico, ¿verdad?, de la corrección que nos da la combinación del GNSS con el sistema inercial. Este gráfico siempre lo generamos, ¿verdad? Por supuesto, es importantísimo. Esto es lo que nos va a decir si la nube de puntos está dentro de los rangos esperados, ¿verdad? Dentro de las expectativas esperadas que exige el proyecto, y si nosotros pues ya, ¿verdad?, identificamos que la precisión anda un poquito alto porque, bueno, es un carro que anda en movimiento, ¿verdad? Podemos pasar bajo de árboles y sabemos que el árbol o elementos grandes, edificios, pues generan multipath, lo que se va a traducir en una afectación en la señal del GPS. Ya nosotros iniciamos con otro tipo de procesamientos, que para eso tenemos los puntos de control con URS y para eso también tenemos la red GNSS, ¿verdad? Levantada con postproceso. En este caso, si vemos, ¿verdad?, lo que es la componente norte y este, estamos hablando de la parte horizontal, anda entre 1 centímetro, ¿verdad?, en promedio de 1 a 2 centímetros, y la parte vertical en 3 centímetros. Esto, ¿verdad?, para los requerimientos del cliente estaba sobrado y fue la información que utilizamos para generar los modelos de terreno y extraer la demás información. Por eso es muy importante ese contacto de nosotros, ingenieros topógrafos, constante con el cliente, empaparnos, ¿verdad?, para qué se va a utilizar esta información y, ¿verdad?, y a partir de todo eso, ¿verdad?, nos podemos dar una idea de qué tecnologías vamos a utilizar, ¿verdad?, y pues, ¿verdad?, ir creando nuestro propio criterio profesional. Esta es una nube de puntos, ¿verdad?, más o menos como se puede ver en el software que utilizamos para la extracción de la información, y como les mencionaba, ¿verdad?, ahorita está en una coloración por intensidades. Tiene varias formas de verse la información. Puede verse a través de RGB, que es la coloración real, ¿verdad?, a través de las cámaras fotográficas que él obtiene. Se puede hacer por escala de grises, que la escala de grises es la forma de visualizar la información que nos permite ver, ¿verdad?, fácilmente la cinta reflectiva. Entonces ya, ¿verdad?, por la experiencia que tenemos, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues le cambiamos la coloración a la nube de puntos. Este es un pequeño video, ¿verdad?, que hicimos para que se vea de lo sencillo que es, ¿verdad? Un levantamiento con el carro LIDAR que levanta millones de puntos a velocidad de calle, ¿verdad? 30 kilómetros por hora, 40, 80, si fuera en el caso que estamos levantando en pistas. Entonces es información que levanta muchísima cantidad de datos en muy poco tiempo, con una precisión que realmente para este proyecto, ¿verdad?, se adaptaba bastante bien. Generamos una superficie y ya obtuvimos las curvas de nivel a partir de esta superficie. Este es otro video para que se hagan una idea, ¿verdad?, de cómo es que se visualizan las imágenes que el vehículo va tomando. Ese es el software, que es un software especializado para la extracción de la información, y contar con esas imágenes es importantísimo, no únicamente para este proyecto, sino para los demás proyectos que hemos generado. ¿Por qué? Porque da un panorama, ¿verdad?, un mayor conocimiento del entorno, de qué es lo que se está levantando, qué es la información que voy a extraer. Entonces, para el topógrafo que está extrayendo esta información es importantísimo, ¿verdad?, porque muchas veces, y ya, ¿verdad?, según el organigrama que tenga la organización, el topógrafo que va a levantar no siempre es el topógrafo que va a realizar la extracción de la información. Entonces, estas cámaras fotográficas y esta información es importantísimo para tener un mayor conocimiento, como les digo, del entorno de la zona que se está levantando. Como les mencionábamos al inicio, ¿verdad?, y también Daniel les recordaba, nosotros previo a este trabajo, ¿verdad?, tuvimos que hacer una reunión con todos los grupos del ICE, con los grupos de diseño que formaban parte del proceso, ¿verdad?, quiénes iban a ser las personas que iban a recibir la información, en qué formato la iban a recibir y qué era lo que ellos realmente estaban ocupando. Entonces, nosotros queremos presentarles cuáles fueron los principales entregables que nosotros realizamos y con qué metodología y con qué técnica nosotros hicimos el levantamiento de esa información. El primero que queremos mostrarles es el modelado del terreno. Esto lo realizamos con el vehículo que tiene la tecnología LIDAR, el carro que les acabamos de mostrar, en el cual el requerimiento fue por parte de los ingenieros hidráulicos y los estructurales, en los cuales teníamos que hacer un inventario
de la infraestructura pluvial existente, un inventario de las señales de tránsito, un inventario de los postes y un inventario de los linderos. Además, ellos estaban ocupando un modelo digital del terreno, ¿verdad? Por ser una zona sumamente plana, entonces el requerimiento que ellos nos dieron y el compromiso que nosotros llegamos fue generar curvas de nivel cada 10 centímetros. Como se pueden ver en esta imagen que les estamos mostrando, ¿verdad? Las curvas están cada 10 centímetros. Ahí estamos viendo el levantamiento de la calzada, que está sombreado con un color gris, y tenemos las curvas mayores resaltadas con una línea un poco más oscura, ¿verdad? Y las curvas menores, ¿verdad? Las tenemos con una línea un poquitito más clara, ¿verdad? El siguiente entregable, que también era parte de los compañeros de hidráulica, era un modelado del terreno, pero que existe debajo del río, debajo de los cuerpos de agua. En este proyecto nosotros teníamos dos cuerpos de agua muy diferentes. Teníamos un río que era navegable y también teníamos dos quebradas que aportaban al pueblo. Entonces teníamos que implementar dos técnicas distintas para hacer el levantamiento en cada una de estas. En el río, cuando pudimos entrar y navegar, la técnica que utilizamos fue el levantamiento por medio de una ecosonda multihaz, la cual tiene el principio de funcionamiento, que es un registrador, que podemos imaginar lo que es como una computadora, en la cual nosotros vamos guardando la información que levantamos. Tenemos el transmisor, tenemos un transductor, y esto emite un pulso láser que llega hasta el fondo del río. Este punto láser, rebota en la superficie del fondo del río y posteriormente llega al receptor. La ecosonda que nosotros utilizamos fue una ecosonda multihaz que registra 120,000 puntos por segundo, y con esto tenemos un detalle bastante amplio con respecto a la superficie. El principio de lo que puede abarcar con respecto al terreno está en función de la altura en la que se levante con respecto a la superficie donde puede navegar el bote, y también con respecto al fondo que exista. De eso va a coincidir el rango de apertura que él pueda tener. En este caso, el río era poco profundo, en algunos casos habían 5 metros, en otros 3 metros, entonces se tenía que dar bastantes vueltas, ¿verdad? Tuvimos que hacer como un zigzagueo para poder cumplir con el requerimiento. En otro de los ríos que también le comenté que era una quebrada un poco más pequeña, en este caso tuvimos que usar un perfilador del Doppler. En este caso la imagen que les estamos mostrando es de la ecosonda. La ecosonda está amarrada a la red de estaciones de referencia de nosotros, entonces la superficie que nosotros vamos a generar va a estar georreferenciada con el mismo origen que estamos levantando los puntos del terreno. En esta que estamos viendo es un ejemplo en donde tuvimos que utilizar el perfilador Doppler. En este caso, este perfilador no tiene GNSS, entonces a nosotros nos toca como ingenieros topógrafos ingeniar la forma, ¿verdad?, en la que le vamos a dar coordenadas y elevaciones a ese levantamiento, porque el perfilador tiene una función, es un poco similar a la de la ecosonda, con la diferencia de que no puede georreferenciar el levantamiento. Este equipo que tenemos nosotros no es tan nuevo, entonces lo que él nos va a generar, es un pulso láser que va y regresa, pero no nos da las coordenadas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos a los compañeros, a la cuadrilla de topografía, que está haciendo un alineamiento para posteriormente darle coordenadas al sitio donde están ellos, y con la ayuda del botero intentar, ¿verdad?, que la corriente no lo desvíe del tramo que nosotros estamos levantando. En este caso es muy importante para nosotros estar chequeando el control y el levantamiento y la altura con respecto al río, porque hemos tenido casos, ¿verdad?, en ríos caudalosos que sube unos 20 centímetros en cuestión de 15 segundos, ¿verdad? En este caso no era tan caudaloso y se logró mantener una línea bastante recta, ¿verdad?, entre el alineamiento que nosotros hicimos. Posteriormente, cuando este compañero llegue a la orilla, entonces nosotros vamos a hacer la medición
del nivel de agua en el que él llega, y con esto nosotros, basados en el azimut que tenemos entre esas dos líneas, podemos calcular las coordenadas. En este caso el compañero está diciendo que el trabajo pasando de un lado al otro se duraron 3 minutos aproximadamente, y nosotros, posterior a eso que ellos terminan, nosotros hacemos el control de los niveles de agua. También con los niveles de agua damos las elevaciones. En este caso, el requerimiento de hidráulica implicaba también no solo hacer un levantamiento de la superficie del fondo del río, ¿verdad?, sino que también hacer un levantamiento de las zonas con diferentes precisiones en cuanto a cantidad de puntos que se requerían levantar. En este caso nosotros vemos la línea celeste, que es la ruta que nosotros planeamos que se iba a seguir con la ecosonda, entre la línea anaranjada, que es un ancho de 50 metros a cada lado. En este caso ellos pidieron una densidad mayor de puntos, entonces hicimos una combinación. En el momento que la ecosonda tocaba el nivel de la tierra, ahí a partir de ese momento nosotros empezábamos a hacer el levantamiento con estación total, y entre la zona anaranjada y la zona verde, por ser una zona un poco más lejana, esa pidieron una menor cantidad de puntos. Entonces hicimos un levantamiento típico de secciones transversales. Esto porque no teníamos, ¿verdad?, alguna otra técnica de adquisición de información más rápida, ¿verdad?, que la estación total, como sí encontramos cuando utilizamos la ecosonda y también cuando hicimos la utilización del vehículo LIDAR. Esta es el tercer cuerpo de agua que yo les comentaba, ¿verdad?, que en algunos casos no nos salvamos, ¿verdad?, de esos trabajos incómodos que nos encontramos en la topografía. En este caso se ve que la profundidad de esa quebrada no es muy grande, ¿verdad?, pero sí nos habían advertido los señores de la zona y de la municipalidad que había una cría de lagartos. Entonces evidentemente había que estar muy atentos, ¿verdad?, y era muy peligroso ingresar a tomar las mediciones, ¿verdad? Entonces en este caso los compañeros de la cuadrilla se ingeniaron esa técnica, ¿verdad?, que no está patentada de hecho, para tomar los puntos del fondo del río, ¿verdad?, y poder cumplir con el requerimiento de los hidráulicos. Evidentemente esta técnica no nos permite tener una nube de puntos tan densa como si lo permite la ecosonda o el perfilador. Este es otro video que les presentábamos, ¿verdad?, en los casos en donde hacemos mediciones con frecuencia, ¿verdad?, y sabemos que no hay crías de lagartos. En esos casos sí, los compañeros, ¿verdad?, ingresan al río con el equipo de seguridad, ¿verdad?, con las cuerdas, con los chalecos, y de ahí el interés de nosotros, ¿verdad?, es cumplir el objetivo que están planteando los hidráulicos y poder llegar a obtener ese fondo del río, ¿verdad? Uno de los procesos que a nosotros nos ha dado un poquito más de guerra, ¿verdad?, es la integración de toda esta información, porque como lo mencionaba Daniel, por ejemplo, el vehículo LIDAR permite tomar y obtener una nube de puntos bastante densa, y la ecosonda también. El perfilador no es un equipo que permite tomar información areal como estos dos, sino que más bien es información lineal. Entonces tenemos que hacer las típicas secciones transversales y luego hacer una interpolación entre las zonas donde no tenemos información. Lo mismo nos ocurre con la estación total, ¿verdad? Y este es el proceso de oficina en el que nosotros hemos visto que en algunos casos la tecnología nos ha dado la bondad de poder adquirir la información con mayor rapidez y con mayor calidad, con mayor cantidad de puntos, porque si nosotros comparamos un levantamiento que se puede hacer con tecnología LIDAR terrestre, ¿verdad?, nosotros no hubiésemos podido llegar a una precisión de definir la superficie si lo hubiéramos hecho con estación total, porque evidentemente con la estación total se requiere del prisma, ¿verdad?, y de poner un punto en cada sitio que usted requiera hacer el levantamiento, mientras que con el vehículo LIDAR lo que estamos haciendo es un escaneo. Es un modelado del terreno, pero realmente es un modelado muy aproximado a la realidad de lo que existe, y este es un proceso en el que nosotros nos hemos dado cuenta que hay que ponerle bastante atención, porque no es solamente levantar la información, ¿verdad? Como decía Daniel, ocupamos los puntos de control, que para esto utilizamos mucho la tecnología VRS, cuando estamos hablando de controles de precisión centimétrica, ¿verdad?
Utilizamos también, en este caso, para el proceso constructivo, tuvimos que dejar unos mojones. Esos mojones les hicimos una nivelación de precisión, ¿verdad? También hicimos una poligonal, lo hicimos con una estación robótica, logramos obtener precisiones de 1 en 125,000, que es bastante alta, ¿verdad? Porque evidentemente con una estación robótica se reduce el error de hacer la puntería. Cuando uno tiene que hacer puntería es el mismo punto, ¿verdad? Se va arrastrando el error cuando se hacen las series, mientras que con una estación robótica, ¿verdad? Eso se elimina completamente. Entonces la estación permite tener esas grandes precisiones. No es que seamos los mejores topógrafos, ¿verdad? Sino es que el equipo que estamos utilizando permite obtener esas precisiones y esas bondades. Y el proceso, nosotros, una vez que empezamos a filtrar las nubes de puntos, que empezamos a calcular las secciones que levantamos con el Doppler, que le asignamos coordenadas, le asignamos elevaciones, empezamos a integrar esa información. Y aquí es donde se nos ha puesto un poco complicado, ¿verdad? Porque tenemos que pasar de millones de puntos en la sección donde tenemos lidar terrestre o donde tenemos ecosonda, a secciones donde tenemos puntos cada 20 metros o cada 10 metros, ¿verdad? Con una sección transversal típica de topografía. Y evidentemente ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? Qué es lo que tiende a hacer el Civil 3D, ¿verdad? En el momento que tiene un punto de una triangulación y que lo están tensando 120,000 puntos, ¿verdad? Entonces, en estos casos nosotros hemos decidido por generar las superficies de manera independiente, dependiendo de la técnica que hayamos utilizado, y posteriormente hacemos una integración de la información. En este caso, nosotros, como les comentamos, ¿verdad? Y les reiteramos, elegimos estas técnicas de levantamiento en conjunto con las personas que estaban requiriendo la información y los logramos convencer, ¿verdad?, de hacer de esta integración de información, y al final los productos de diseño salieron de acuerdo a lo que ellos esperaban con la información que nosotros les dimos. Y algo muy importante también es que logramos traducir toda esta información que nosotros levantamos, que en algunos casos, ¿verdad?, nosotros asumimos o pensamos que todos los ingenieros que siguen en la cadena después de nosotros, ¿verdad?, manejan nubes de puntos, manejan sistemas de información geográfico, manejan el Civil 3D, ¿verdad? Y muchas veces no es así. Entonces, a nosotros nos queda la tarea también de entregarles un producto que esté, por decirlo así, traducido para que pueda ser entendido por todos los demás grupos que vayan a trabajar. A nosotros evidentemente nos encantaría que ellos aprendieran a diseñar con nubes de puntos, pero evidentemente es algo nuevo para nosotros, que somos los ingenieros topógrafos. Por supuesto que para los ingenieros civiles, los arquitectos, los mecánicos, los hidráulicos, va a ser un tema mucho más nuevo. Entonces es una función importante que nosotros tenemos que hacer, que nosotros la llamamos como traducir la información para que pueda ser consumible por estos grupos que vienen posterior a nosotros. El siguiente video, vamos a ver si se escucha el audio, es una publicación que se hizo al interno del ICE. Desarrollando en Guatuso es para poder desaguar las aguas pluviales de la comunidad. Es a lo largo de 600 metros, lo que es el canal principal. Todas las aguas que son del centro de la comunidad de Guatuso van a caer hacia este canal. Van a haber ciertos ramales en todo lo que a lo largo de la comunidad, por todas las cuadras, que van a llegar a este colector a salir hacia el río. Todos esos ramales de construcción nos corresponde a nosotros, y con eso se concluye con unas losas prefabricadas que estamos haciendo en otro sitio, y ellas van como, hacen la función como de aceras. El canal va construido en un concreto 280 con acero de refuerzo número 5, número 4 y número 3 a todo lo largo del canal. En la losa lleva dos mallas, malla inferior y malla superior, que es para el refuerzo de lo que es la losa, con una losa 25 centímetros, y el canal básicamente va en diferentes anchos del muro porque hay diferentes tamaños de muro. Hay muros que van en 1.50 o otros en 2.20 y otro del máximo que es de 2.70. Eso es parte del programa del trabajo, que también haya igualdad de género, pues, tanto hombres como mujeres. Igual también tenemos gente que ya está en avanzada de edad y gente joven que también nos ayuda por acá. Con ese video queríamos finalizar, ¿verdad?, mostrándoles que la información que nosotros levantamos
se logró plasmar en un diseño y luego en un proceso constructivo. Y comentarles rápidamente, ¿verdad? Que la solución, como decía el video, por si no se logró escuchar bien, lo que los ingenieros hidráulicos plantearon fue la recolección del agua pluvial en el centro de San Rafael de Guatuso por medio de canales, que esos canales van debajo de la acera. Se decidió hacerlo de esa manera porque un caño tradicional no tenía la capacidad para manejar la cantidad de agua que era requerido, y se le dejaron esas tapas porque es normal, ¿verdad?, que en algunos casos se encuentren elementos que no deberían estar ahí, ¿verdad?, como colchones, árboles y demás cosas que es normal encontrar en las alcantarillas. Entonces, para un fácil mantenimiento, se levanta la tapa y se limpia el canal. Esos canales los imaginamos debajo de la acera y posteriormente van a ser recolectados por un canal mucho más grande, que ese sí es a cielo abierto, que va a desfogar en el río. Para el tema del desbordamiento del río, lo que se planteó fue un dique que evita que los niveles de agua, cuando son bien altos, ¿verdad?, lleguen hasta el pueblo. Básicamente eso es lo que teníamos preparado.